A continuación tendremos nuestra segunda plenaria a cargo de la doctora Adriana Roballo, quien nos estará hablando sobre criterios de evaluación de tecnologías basado en valor. La doctora Adriana María Roballo García es la directora ejecutiva del Instituto de Evaluación Tecnológica Sanitaria de Colombia desde 2019. Es médica de la Universidad Nacional de Colombia, con especializaciones en medicina interna, nefrología de la Universidad Javeriana. Además, cuenta con formación en economía social, epidemiología y gestión en salud pública y ocupacional. Actualmente cursa estudios de doctorado en salud pública y tiene más de 20 años de experiencia en clínica, investigación y gestión. Por favor, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente no creo que hable tan bien como los que me antecedieron, pero estoy tratando de mejorar. Entonces, hay un par de temas que quiero mirar. Ayer pudimos hablar con la gente de la Fundación de Pacientes y pues realmente lo volví a pensar anoche y hablar con pacientes es algo que me gusta. Realmente, como lo decía Jorge, nos conocemos hace mucho rato y cada vez que vengo a esto, normalmente me siento más motivada y obviamente me comprometo y después me cobran cosas y me meto en más problemas. Pero digamos que también es parte de la vida meterme en problemas. Yo también lo aprendí hace rato, que si uno quiere que pasen cosas se tiene que meter en problemas, si no seguramente no va a pasar nada. Con miedo, sin miedo, hay que hacer las cosas. Y a mí no me gustaba hablar en público, realmente acuerdo mi primera presentación hace unos 20 años así grande en un congreso nacional. Les juro que me temblaba la pierna de atrás, yo dije me va a caer, esa pierna caminaba sola y bueno, ya creo que he mejorado un poco, ya por lo menos no me da tanto miedo hablar en público y me voy a tratar de que esto sea de utilidad para ustedes. ¿Me dan mi primera diapositiva, por favor? Bueno, ya casi. Lo que les traigo de ninguna forma es prescriptivo para Costa Rica. Soy absolutamente respetuosa. Sé que cada país tiene organización diferente y formas de hacer las cosas. Lo único que queremos contarles es un poco cómo lo hacemos nosotros. Pero la semana pasada estuvimos por acá, mi amigo, y en Latinoamérica, aunque somos muy diferentes y cada cual hace las cosas, hay algunas cosas que podemos hacer parecido y que nos enriquece. Este tipo de reuniones en las que vemos cómo hacen otros países las cosas, en qué les ha servido, qué no les ha servido, qué está uno mejor, en qué uno puede tomarlos como de alguna forma inspiración, creo que ayudan mucho y estos intercambios son bien posibles. ¿La encontraron o no? Bueno, sigamos charlando. Entonces, no, y hablábamos anoche que, no es, hablábamos anoche que es participar, y participar es involucrarse. Participar, como lo decía Jorge, no es sentarse acá y decir, ¿están de acuerdo? No, participar es involucrarse, debatir, formarse. Hemos tratado de hacer varias aproximaciones en el país, tampoco es esa, en el país tratando de que los pacientes participen más y se informen más sobre todo. Uno no puede participar en algo que no conoce, uno no puede participar en algo que no sabe de qué están hablando. Por eso, realmente la obligación moral de uno como profesional, pero también de los pacientes, es formarse, informarse, debatir, preguntar cuando no se entienden las cosas para mirar al final cómo salen mejor. Les voy a contar un poco qué es el instituto. El país, en Colombia, tomó la decisión de crear un instituto de evaluación de tecnología de salud en el año 2011. Había habido una serie de, no lo puedo decir, no sé si moda, en Latinoamérica estaban tratando de mirar si se podía implementar lo que pasaba en Europa y lo que había pasado previamente en Estados Unidos, cuando se dieron cuenta que las tecnologías en salud estaban creciendo de una forma importante y que cada día consumían más recursos de funcionamiento de los sistemas de salud. Entonces la primera oficina que crearon fue cerca del año 72, otros dicen que 76, que se llama la OTA, que era una oficina asesora no solo en medicamentos y en tecnologías sanitarias, sino en todo tipo de tecnologías para el Congreso de los Estados Unidos. Eso funcionó un tiempo allá, pero posteriormente, ya en la década de los 90, eso ya no existía. Sin embargo, en Europa entendieron que este problema no era solo de Estados Unidos, sino que paulatinamente
a todos nos están aumentando los gastos y los costos en salud y que la innovación definitivamente no iba a parar. Entonces empezaron a crecer una serie de agencias de evaluación en toda Europa y posteriormente trataron de llevar ese modelo hacia otros países con dos objetivos: tratar de mirar qué tiene valor y qué no tiene valor. Para eso hay que hacer unas evaluaciones de tecnologías sanitarias, evaluar con valor, pues ahí está relacionada la palabra, y para eso hay una serie de métodos que tienen que ser usualmente explícitos. No es que para una persona tiene valor y para otra no tiene valor, sino que totalmente tratamos de mirarlo dentro de un mismo marco. De otra forma, ese no es. Bueno, me espero acá. Y de alguna forma también nos dieron otra función. Entonces nos crearon en el año 2011, nos dieron dos funciones: evaluar las tecnologías sanitarias para mirar qué se cubría con recursos públicos, y por otro lado no es necesaria únicamente tener las tecnologías disponibles, sino también decir cómo se usan las tecnologías. En la forma sucesiva hemos ido aumentando el número de funciones que nos dan por ley, y de pronto el hito más reciente de la importancia que esto ha tomado en el país es que crecimos en el año 2011, nos fundaron mixtos. Después de que nos fundaron mixtos, nos siguieron poniendo funciones, tuvimos muchísimas funciones durante la época de la pandemia y cada día nos siguen creciendo en funciones, tanto así que el gobierno y el Congreso de la República dijo: venga, esta gente hace una cantidad de temas que son interesantes, que son importantes para la salud de Colombia y hay que fortalecerlos. De alguna forma se pensó si nos iban a adscribir o nos iban a poner como una entidad adicional. Antes teníamos la mixtura, digamos que éramos familiares del ministerio, pero por allá lejos y no reconocidos, y ahora somos una entidad adscrita al Ministerio de Salud, es decir, estamos plenamente reconocidos y nos van a dar recursos de funcionamiento. Pues empezaron a darnos ya recursos de funcionamiento a partir de este año, pero nos siguen sumando funciones. Una de las cosas que hemos hecho es empezar a trabajar con pacientes, y yo puedo decir que a partir del año entrante lo vamos a hacer mucho más, en el sentido que ya tengo recursos para poder movilizar gente y para poder destinar gente para este tipo de temas de los pacientes. Hemos aprendido mucho, como lo mencionaba Jorge, hemos hecho unos talleres itinerantes por el país tratando de explicar qué es el valor para los pacientes y cómo se tiene que evaluar. El tema importante acá es que hay que tener criterio, y el criterio no se forma si uno no estudia y si uno no prueba sus conocimientos, porque pues yo sé que acá hay gente de la industria, sé que parte de este evento lo ha patrocinado la industria. No podemos dejar la educación de los médicos y de los pacientes únicamente de manos de la industria, porque definitivamente es difícil estar al día en todo lo que uno mira. Gracias, esa sí es mi presentación. Pero también la gente tiene que estar informada. Entonces, de alguna forma, ¿me deja ver cuál es esta? No, la otra. Esta no es. La otra presentación, hay dos. No, este no es. Esta sí es. Bueno, entonces espero poderles ahora sí contarles un poco de esto, acerca de cómo lo hacemos, para ver si algo les puede servir. Les vuelvo a decir, no es de ninguna forma prescriptivo, es la forma en que lo entendemos, es la forma que socialmente se ha construido, la forma en que buena parte los jueces de la República y las Cortes han decidido que se hace y que el Ministerio de alguna forma ha tenido que hacer en parte caso. Pero obviamente esto no sería posible si no hubiera habido demandas y solicitudes de la sociedad civil, y es decir, muchos pacientes organizados para promover cambios. La siguiente, por favor. Entonces, definitivamente la toma de decisiones en salud no es fácil. Todos tomamos decisiones, sea desde el ministro, sea desde el viceministro, sea el gerente de un hospital, sea una madre o un padre mirando cómo se gasta la plata en la casa, un médico decidiendo qué le da a un paciente o no, y las decisiones normalmente no son fáciles. Cuando hay tomadores de decisión, esto puede ser más complejo porque tienen mil problemas, todo el mundo los presiona, todo el mundo los acosa, entonces hay que tener una serie de posibilidades en la cabeza y tratar de decidir muy rápido. Usualmente nosotros, para tomar decisiones en salud, tenemos que tener una evidencia científica, tenemos unos procesos de participación de pacientes y profesionales en que cada uno desde su experticia
le da un valor adicional a lo que hacemos. Hay unos recursos disponibles, yo puedo querer de todo, pero si no tengo con qué, pues difícilmente. Pues yo quiero salmón todos los días. ¿Te alcanza para el salmón todos los días en la casa? O si te doy salmón a ti, al otro niño, ¿qué le doy? Todo eso hay que ir pensándolo. Y hay unas restricciones de regulación y restricciones del sistema, porque tampoco es que cada cual pueda ir haciendo lo que quiere, porque eso no funciona ni en la casa y menos va a funcionar en un país que todos hagamos lo que queremos. Les quiero decir que en Colombia más o menos estamos gastando en gasto público en salud 100 billones de pesos, que eso contados en dólares son cerca de 25.000 millones de dólares por año. Eso es un costo importante para nuestro país. Nuestro país es un país de una renta media alta, un PIB per cápita menor que el de ustedes en Costa Rica, pero proporcionalmente estamos gastando cerca del 7.5% del PIB per cápita en salud. Luego, para nosotros es un esfuerzo bastante, porque en muchos países de Latinoamérica eso no supera el 2, el 3 o el 4%. O sea, es un dinero importante. Cuando uno va y mira los datos, además, el 20 a 30% se gasta en tecnologías en salud. Quiere decir que nos podemos estar gastando fácilmente 8.000, 9.000 dólares por año, millones de dólares por año en tecnologías en salud. Entonces, uno no es que tenga una billetera y que todo lo que pida uno lo pueda girar, porque va a tener que empezarse a mirar qué se prioriza y qué no. Y ahí se incluyen costos directos, indirectos, pero además hay pérdidas de vidas humanas, hay pérdidas de calidad de vida, hay dolor, hay discapacidad, incapacidades que si uno va y mira, eso aumentaría aún más la bolsa de lo que estamos gastando. Los pacientes en Colombia están participando en proceso de toma de exclusiones, es decir, de desinversión, en temas de la definición de los códigos únicos de prestación de servicio, en el escaneo de horizonte, notificando qué medicamentos o qué tecnologías pueden estar llegando al país, así como nos lo notifican los médicos, así como lo miramos con otras agencias regulatorias y sanitarias, y de evaluación de tecnologías, pero también como pues, lo hacemos en la búsqueda en la literatura científica, también participan definitivamente en la evaluación de tecnologías sanitarias y en las guías de práctica clínica han tenido un valor fundamental. Ahora mismo estamos cursando con un intento de reforma de salud desde el año pasado, lo archivaron, lo volvieron a presentar hace unos 15 días, se empezaron las discusiones y la voz de los pacientes ha sido bien importante y ellos en buena parte están diciendo, bueno, sí, muy bueno que sigan gastando más dinero en salud, nos conviene que gastemos más dinero en salud, pero por otro lado necesitamos mejor acceso a las tecnologías y a los servicios, un acceso real. Anoche hablábamos un poco porque el papel aguanta todo, es un dicho muy nuestro, no puede escribir lo que se haga es otra cosa. Y sí, yo le doy la fórmula, el médico está convencido que le dan 12 fórmulas al mes, pero al final pueden ser 2 o 3 o 4 fórmulas las que le dan y el resto qué pasó. Entonces, insistir en esto, la toma de decisiones en salud es algo complejo. La siguiente. Esto lo voy a pasar rápido porque lo quiero mirar en la otra presentación. Nosotros hacemos, ya les dije, evaluaciones de tecnología de salud y guías de práctica clínica. Una tecnología en salud es prácticamente todo lo que sirva para atender a la población a nivel individual o colectivo, dispositivos, medicamentos, procedimientos y se evalúan diferentes aspectos. Cuando uno habla de una evaluación de tecnología completa, usualmente mira efectividad y seguridad, hace una evaluación económica y puede hacer un impacto del presupuesto para mirar cuánto vale introducir o darle una tecnología a toda una población. Pero además se van a mirar temas contextuales, legales, éticos, ambientales, de equidad y culturales. Y a la larga, con esas evaluaciones que nosotros hacemos, podemos hacer dos cosas. Uno, recomendar qué se debe cubrir con los recursos públicos, que va en la parte de abajo donde dice recomendamos. Y la segunda, guías y demás elementos basados en evidencia que ayude a usar en una forma racional las diferentes tecnologías a las que tenemos acceso. A la larga lo que hacemos, se me descuadró una diapositiva, es el cumplimiento de nuestra misión para soportar la toma de decisiones, sea al nivel macro, país, sea al nivel meso, en un hospital, en un servicio de salud, en un ministerio, sea al nivel micro, el médico con su paciente enfrente, el mismo paciente y la persona que maneja pues, de alguna forma la chequera o la billetera en la casa. Entonces, a diferentes niveles y a diferentes actores podemos estar interviniendo. Siguiente. Esto es un poco interno, pero se los explico en la próxima. La siguiente. Y voy definitivamente con las definiciones que nos gustan. Hay varias definiciones de esto. La primera, la que traemos acá, es la de la RAE. Participación ciudadana, que es la facultad reconocida a los ciudadanos de participar en los procedimientos de elaboración de decisiones que afectan los intereses colectivos o a los suyos concretos. Esto es una definición grande, es participar.
Tenemos una definición adicional que nos gusta en el instituto, en la que estamos trabajando, y hago la claridad. Yo no soy experta en participación ciudadana, soy más médica que otra cosa, pero tenemos un grupo de gente que hace esto de participación en el instituto. Tenemos una politóloga, tenemos una salubrista que es enfermera, tenemos una médica que también es salubrista y son expertas en métodos cualitativos, tenemos una antropóloga que viene y va según contratos, y sociólogos hemos tenido, y hacemos buena parte de investigación cualitativa, obviamente en la parte de evidencia, pero también muchas de las veces acabamos usando métodos mixtos, y esto parte de la participación es fundamental. A esta otra definición de Hart dice que la participación es la capacidad de expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan la vida propia y o la vida de la comunidad en la que uno vive. Y esta última es de nuestro manual de participación que se hizo en el año 2014, que en este momento está en reajuste y esperamos sacar la nueva versión empezando el próximo año. Y dice, la participación permite la inclusión de diferentes contextos socioculturales, puntos de vista, conocimientos, ideas y creencias. ¿En qué? En un proceso dialógico, reflexivo y de intercambio constante, cuyo resultado es un debate enriquecido con argumentos diversos. Es un insumo clave para la toma de decisiones tanto en política pública como en las actividades del ámbito privado. Eso es participar para nosotros, y a partir de eso construimos nuestros métodos y lo que estamos haciendo. Siguiente. ¿Y por qué es importante? Esto es un tema que no es propio, acá está la referencia, pero nos parece importante que en el caso de la evaluación de las tecnologías sanitarias los pacientes participen, porque se tienen que identificar las preferencias y los valores con respecto al uso de esas tecnologías, y estamos convencidos que tenemos que continuar fortaleciendo esa participación, porque haciendo participación de pacientes se reconoce, se escucha y se incorporan esos valores de los pacientes y preferencias en el marco de los procesos deliberativos de la evaluación de las tecnologías. Lejos estamos ya de la época, o por lo menos en Colombia ya los pacientes no son nada dóciles, cero dóciles, y más con estas asociaciones de pacientes, que el médico decía, usted hace esto, y el paciente lo cumplía. Eso ya no es. Eso fue, pero ya no es en nuestro país, ¿no? Obviamente depende mucho de la educación, del contexto, de lo empoderado que estén los pacientes, pero es algo que yo no le puedo decir a un paciente que se siente cuando yo nunca me he tomado el medicamento, cuando yo nunca me he aplicado tal medicamento. Es muy complicado, por eso es tan importante incorporar ese sentir de los pacientes. Y lo otro, porque fomenta la capacidad de escucha entre los diferentes actores, y así damos esa oportunidad para que se dé ese intercambio entre pensamientos en los procesos participativos. O sea, yo no puedo saber lo que siente un paciente que toma un medicamento o que le duele tal de otra forma, por más de que yo me imagine, por más de que lo entienda fisiopatológicamente, por más de que lo haya estudiado en la universidad, lejos estoy, excepto que a mí me pase algo parecido, y nadie está exento de que le pueda pasar o te dé cualquier tipo de enfermedad. Luego, por eso también es importante que nosotros entendamos lo que está pasando. La siguiente. Y ya les dije, nosotros participamos los pacientes en la reforma, están participando en los procesos de exclusión, están participando en los procesos de inclusiones, están participando en las guías de práctica clínica, y en esta específicamente hacen una especie de consulta, participación consultiva, en consulta con preguntas en los lineamientos, ayudan a votar algunos desenlaces. Los desenlaces, esto es importante, esto no es importante. Para el paciente puede ser importantísimo que los leucocitos suban en 500. Bueno, el paciente dice, ¿a mí qué? Si yo me siento igual de malo, eso como para qué me sirve. Entonces también tenemos que mirar la perspectiva del paciente acerca de qué es importante para el paciente. Y al final, cuando sacamos nuestros documentos, ellos usualmente también pueden ser revisores según el tipo de documento que estemos emitiendo. A la larga, entonces, están aportando en esa actualización de los lineamientos y herramientas que usamos para poder estandarizar la práctica clínica. La siguiente. Pero hay unos hitos normativos en Colombia. Esto tampoco fue que a nosotros se nos ocurrió y salió ayer, sino que hay una historia. Nosotros tenemos una nueva constitución desde el año 91. Es una constitución con muchos más derechos, que reformó mucho de lo que había, con una agenda más social, y que se generó a partir de una constituyente. Nosotros habíamos hecho una primera constitución en 1886, la siguiente fue en 1991. Somos bastante estables en medio de nuestra región, que no es tan estable. Entonces, en esa constitución ya se nombra la participación social. En el año 94 se establecen y un poco se desagrega mecanismos de participación ciudadana,
Después pues, habíamos reformado el sistema de salud en el año 93 y hacia el año 2008 ya se veía que mucho de lo que decía la norma eso no se estaba cumpliendo. Entonces hay una sentencia que se mira a partir de un estudio de casos de pacientes que no se están cumpliendo ni se están dando la garantía completa al derecho que tiene la gente y salen unas sentencias de la Corte diciéndole ustedes tienen que hacer esto y es el derecho a la salud. Después hay otra reforma en el 2011, otra en el 2015, pero lo importante del 2015 es que sale una nueva norma estatutaria en salud en que la salud se concibe como un derecho fundamental. Ya no es un derecho por conexidad a la vida, es un derecho fundamental, la salud por sí solo. Y se garantiza de todas las formas posibles por la Constitución y se le dan todas las garantías. Es tanto así que prácticamente que tenemos derecho a todo lo que tiene registro sanitario en el país, que es una cosa un poco extraña, pero así es. Y en ese mismo año, con pocos días o semanas de diferencia, salió la ley estatutaria en participación y ahí se promueve la participación ciudadana. En el año 2017, además se saca una resolución por parte del Ministerio que hace la política de participación social en salud, la siguiente, pero como a veces las cosas se quedan en papel, pues no progresó mucho. Entonces esa política la sacaron en el año 2019 y en el año 2022 el Ministerio, la Corte lo volvió a llamar, le jaló las orejas porque no estaban haciendo las cosas muy bien y aquí les dice, si ustedes van a sacar algo del sistema de salud, no se vale únicamente que lo hagan por vía web, por mail, sino que además tienen que ir por todo el país. Entonces ustedes van a ver a la gente que define qué se paga en el ministerio y por qué tipo de tecnologías viajando por todo el país dándole cumplimiento a esto que dice la Corte. Y la idea es que cualquier ciudadano pueda participar acá y pueda tener voz para que se nomine, si se excluye, si se deja o no. Se pasan buena parte del año viajando haciendo esto para cumplirle a la Corte y cumplirle a los pacientes. Y esto pues parte mucho de los seguimientos que hacen las Cortes porque son necesarias. Ellos pues también están para que el legislativo no haga todo solo, ni el ejecutivo haga lo que le parezca, sino también para que toda la ley se cumpla. La siguiente. Y aquí ya viene lo bueno, ahora sí voy a hablar de participación. Entonces, muchas de las diapositivas que tengo aquí en adelante son diapositivas que tomamos del manual de ministerio, algunas son adaptadas por nosotros, pero realmente las usamos porque, digamos, se trabajó bastante en eso. Hasta la definición de participación en salud, al ser interdependiente la realización efectiva del derecho a la salud, permite a los diferentes actores sociales asumir la responsabilidad y el compromiso de hacer parte de las deliberaciones y discusiones sobre los problemas de salud que afectan a la comunidad. Hay que informarse, ya que hay relaciones de poder y que hay que defender la posición, hay que deliberar porque todos somos sujetos de derecho, hay que construir, incidir y decidir porque estamos en una esfera pública y el que no habla pues se queda sin participar y sin que su punto de vista quede representado y hay que controlar y exigir que la sociedad civil y el Estado tienen que autorregular. Hay corresponsabilidades. La siguiente. Y el punto de partida es que de alguna forma la participación tiene que ser interdependiente de la realización efectiva del derecho a la salud para que todos los actores puedan participar. Siguiente. Y esa participación implica varias cosas, no es que sale espontáneamente y a ver cómo voy a participar, tiene que haber voluntad, tiene que haber multiplicidad de intereses, porque si no tenemos diferencias, pues ¿para qué vamos a participar y para qué nos ponemos a charlar si estamos todos de acuerdo? Tiene que ser una acción colectiva, tiene que de alguna forma influenciar las decisiones que afectan los diferentes intereses. Un buen acuerdo es de pronto cuando todo el mundo queda medio contento, pero no tan contento, eso puede ser un buen acuerdo. Y yo normalmente, en mi papel, también lo hablábamos anoche, pues cuando hago las cosas como bien es como que todo el mundo queda como aburrido conmigo, o sea, nadie me odia profundamente, pero tampoco nadie me quiere profundamente. Entonces, pero digamos que ahí sé que voy como bien, porque el gobierno no queda totalmente contento, los pacientes no quedan tan contentos, la industria no queda tan contenta, los médicos no quedan tan contentos, pero nadie se va a destruirla. Entonces me dice, pues sí, los toqué, pero más o menos a todos. Lo otro, tiene que haber espacios, herramientas y mecanismos, no es una cosa espontánea, tengo que mirar cómo lo voy haciendo en una forma sistemática que llamamos nosotros, es decir, por pasos, sino que una vez la hago así y otra vez la hago de otra forma, porque eso no tiene nada de sistemático, para que yo después la pueda analizar, para que yo sepa qué me sirve y qué no me sirve. Tiene que haber una información clara y tiene que haber experiencia. Por eso nosotros tenemos un grupo dedicado a hacer participación. Esa unidad se llama Métodos Cualitativos y Participación Social. Entonces es para nosotros claramente muy importante. La siguiente. Entonces todo arranca por hacer un mapeo. Yo aquí podría hacer un mapeo perfectamente,
para mirar quiénes están, qué convocatoria miro, me imagino que después lo van a hacer acá las organizadoras para mirar qué pasó. En ese punto es importante, siguiente, mirar cuál es el objetivo de esa participación, identificar cada tipo de actor. Si uno quiere una representación, pues no puedo invitar a todos los de lo mismo porque eso me va a quedar sesgado para algún lado, sino que tengo que hacer un mapeo amplio, lo tiene que ser alguien que conozca, uno va aprendiendo, igual hay mucha literatura, tiene que tener un directorio de actores, dice estos son los de gobierno, estos son los de laboratorios, estos son los de médicos, estos son los de pacientes, estos son los de la zona norte, el centro, sur, etcétera. Hay que hacer un seguimiento, exige muchísimo esfuerzo, o sea, nosotros podemos hacer ejercicios técnicos muy buenos, pero si no llega la gente no hicimos nada. Esto es un buen evento con una altísima participación. Yo veo todas las sillas llenas, no veo que hayan quitado nada. Entonces alguien lo hizo muy bien en este evento. La siguiente. La cuestión de representatividad. Todas tienen que estar representadas para el tema que se va a tratar. Se busca garantizar que los actores, identificados como relevantes, porque no puedo tener a todo el mundo o que se repita mucho, con un interés en una condición o intervención a evaluar, sean efectivamente representados por al menos un participante. Si voy a hablar de una condición médica y no hay ningún paciente, eso no me quedó muy bien. Si voy a hablar de una condición médica y no vino nadie de las sociedades científicas, eso como que tampoco me quedó muy bien. O si hago una gran cantidad de despliegue y voy a hablar de derechos y no viene alguien de la Defensoría o no viene alguien del Ministerio Público, algo me quedó mal. Eso es muy fuerte y a veces muchos de los procesos que hacemos nos toca reprogramarlos o cambiarlos de fecha porque la gente no llega o algo se le presenta. Entonces, hasta que no tenemos la convocatoria full, usualmente no le damos paso a eso. Para que la evidencia científica pueda ser analizada en forma crítica, para que se identifiquen y se resuelvan sus problemas prácticos, por ejemplo, en el caso de una guía, y para que aumente la credibilidad. Si la gente no participa, si la gente no pudo hablar, yo después digo, esto se hizo muy bien, ¿y qué? ¿Participaron? Sí, llenaron la lista de asistencia, pero nadie dijo nada, y eso no va a tener aceptabilidad, que es algo importante. Si uno participa, pero no discute, pues sí, yo estuve, llené la lista, me dieron un refrigerio y me fui, eso no es participar. Participar es involucrarse, exponer, pararse, con pena o sin pena, uno se para y dice las cosas y participa efectivamente. Incluso hay que ser incómodo, muchas veces hay que ser totalmente incómodo porque es la forma de avanzar. La siguiente. Directorio de actores, sociedades científicas, involucradas, pacientes, búsqueda de expertos independientes. De alguna forma lo que hacen las agencias no es que tengamos un profesional de cada cosa ni un paciente de cada tema. Es imposible porque entonces yo tendría todo el sistema de salud ahí. Sabemos métodos e involucramos a los interesados y a los que saben del tema. Involucramos a pacientes que padecen las patologías y a médicos que saben de las patologías. Nos hacemos vigilar el proceso por el ministerio, muchas veces por la Procuraduría, la Defensoría y demás, y así es como hacemos nuestras deliberaciones. La siguiente. Y los actores interesados, esta es una definición de esta red europea que se llama UNED HTA, por su sigla en inglés, la Red Europea de Evaluación de Tecnologías. Ellos definen 3 tipos de participaciones. Me interesa los expertos clínicos, que son profesionales con experiencia en práctica clínica y deseable que tengan conocimientos de medicina basada en evidencia. Pero de los pacientes se espera que sean personas que padecen o que tienen la condición, tema de la guía que se va a hacer específicamente, o que son familiares de pacientes o que son cuidadores no profesionales. La siguiente. Otro tema que miramos y que es importantísimo y del que nadie quiere hablar nunca es la parte de la gestión de conflictos de intereses. ¿Está bien tener conflictos o no? ¿Tenemos conflictos? ¿Todos los manifestamos siempre? Sí, yo no creo. Bueno, usted sí. De todas formas puede haber conflictos que son evidentes, esos que no son tan evidentes, conflictos que yo expreso, otros que no expreso, y por eso es tan importante. Y también la participación, muchas veces, si vemos que hay tema de problema de conflictos, también se nos dificulta a veces conseguir los paneles y nos atrasan las cosas, pero hasta que no estamos seguros, muchas veces médicos han dicho, oiga, ese médico póngale cuidado porque ese tiene tal y tal y tal. O a veces el ministerio mismo dice, pero usted cómo va a poner a esa persona si mire lo que hizo y nos sacan documentos y yo, pero ¿cómo quiere que yo sepa eso si nadie me lo dijo? O sea, si eso no es público, ¿cómo lo voy a saber? Sin embargo, los ministerios saben muchas más cosas de las que uno se imagina. Entonces, pero digamos que ese es su papel. La siguiente. Entonces, aquí también hay una serie de pasos. Hay que declarar los conflictos, hay que hacer un análisis. No basta únicamente con declarar los conflictos, yo los tengo que analizar. Para eso tengo una politóloga experta en eso, analizando los conflictos,
Se mira cuál es el alcance de la participación. Hay gente que puede participar completamente, alguna gente puede, o sea, voz y voto, otros tienen únicamente voz, otras veces otros no tienen ni voz ni voto y otros definitivamente no pueden entrar ni siquiera a la deliberación, según el grado que se establezca de conflicto. Y se tiene que hacer un seguimiento. La siguiente. ¿Y qué es un conflicto de interés? Esto tampoco es mío, pero lo tenemos dentro de nuestras políticas de transparencia y son posibles situaciones de orden moral, intelectual y económico que pueden impedirle a una persona actuar en forma objetiva e independiente, ya sea porque le resulte particularmente conveniente, le sea en forma personal beneficioso o porque sus familiares en grados indicados en la ley sean igualmente beneficiados. Esto es nuestra definición, pero digamos que nos sirve y con base en esta nos movemos. La siguiente. Y el conflicto, pues yo tengo que mirar. A veces alguien sabe muchísimo del tema, pero el conflicto es tan grande que pues, definitivamente me obliga a sacarlo. La idea es que haya un balance. Obviamente si hay un experto, tiene algún involucramiento y algún interés especial en ese tema, pero si me va a perder la objetividad porque tiene unos conflictos muy fuertes, a veces con pesar los tenemos que sacar y no pueden participar. Pero es que el único que sabe, pues nos tocará buscar otro porque no me sirve. ¿Yo qué hago? La siguiente. Declaración de los conflictos. Normalmente nosotros en esos formatos que hacemos tenemos qué intereses por declarar, personales, no personales, financieros, no financieros, y se pasa una hoja de vida que se corrobora. Esto se publica en la web. Y alguien, si dice esta persona tiene un conflicto, es manifiesto, lo puede denunciar en forma anónima para tratar de mantener la transparencia. La siguiente. En los análisis de conflictos se mira la tipificación de los conflictos, se valora la experiencia, o sea, vamos haciendo ese balance, se define el alcance, completo, parcial, únicamente oye y ve pero no habla ni dice nada más, o definitivamente no puede entrar a la sala como ya les decía, y la deliberación sobre los cursos de acción según lo que se deja. Tenemos manual de todo, lo seguimos al máximo, estamos en ajuste porque hay cosas que ya sabemos que no sirven, y con la parte de las tecnologías es algo que con la pandemia se aumentó, entonces nuestros espacios ya muchos son virtuales y toda la presencialidad no es obligatoria, porque a veces la gente está en otras ciudades, no puede venir por el horario, Bogotá es una ciudad densa en tráfico, nosotros estamos en Bogotá, entonces no siempre es tan fácil. La siguiente. Los tipos de conflictos económicos, económico personal familiar, económico no personal, no económico personal. Anoche estaba leyendo de la presidenta de México que están mirando a su gabinete porque hay unos conflictos por ahí no declarados y eso es una noticia en este momento que le están investigando muy fuertemente en México. Entonces los conflictos, alguien se entera, es mejor declararlos siempre. La siguiente. La especificidad, esto no es nuestro, pero se maneja y está, es del NICE y esto lo tomó el ministerio, miran los tipos de conflicto y su grado de participación. La siguiente. Y el alcance de la participación, que ya les mencioné. La siguiente. Y la deliberación. La deliberación, la siguiente. De nuevo, hay unos insumos previos. Nosotros usualmente enviamos por lo menos el documento para la gente que está participando muy seriamente o por lo menos un bosquejo de lo que se va a tratar cuando pues, no lo podemos comentar porque no siempre podemos comentar con antelación, virtual o presencial, roles y acuerdos, moderación y deliberación que usualmente eso sí lo hacemos nosotros. La siguiente. Los insumos, la información debe ser la misma para todos los participantes, no es que a uno les mande una cosa, a otro les mande otra cosa, porque no puedo tener ahí un sesgo. A todos los pacientes es necesario asegurar que cuentan con las herramientas para una participación adecuada y la traducción del conocimiento es fundamental. Esto es una cosa que daría para hablar todo el día, que es la comunicación para los pacientes, la transferencia, pero es un tema muy largo que estamos empezando a trabajar más en profundidad. La siguiente. Y al final, pues es un poco esto, los roles de los pacientes, expertos clínicos, pacientes y cuidadores, los observadores y el equipo metodológico. Importante, todas las opiniones son válidas. No se vale ser tímido en una reunión de esas porque a veces puede estar representando la voz de un paciente a mucha gente y si le dio la timidez, mejor mandar a doña Cintia y no a alguien que sea tímido porque no, eso no va a funcionar. Entonces yo estoy de acuerdo que vaya usted. Se debe respetar el uso de la palabra. A veces hay gente tímida que toca un poco estimularla para que echarle, porque hay cosas muy valiosas, pero todos tenemos personalidades diferentes y algunos pues, pueden hablar muy bien y otros pues, menos bien, pero todas las opiniones son valiosas. No, la de atrás.
Venga, se debe escuchar atentamente. Las controversias son parte de la deliberación. Yo no tengo que, porque estoy en desacuerdo con usted, no quiere decir que vamos a ser enemigos, podemos estar en desacuerdo, con respeto, bien dicho, con buenas formas, pero tengo derecho a no estar de acuerdo con usted. Lo otro, se inicia el panel cuando se cuente con el quórum suficiente. Si no hay un quórum que nos parezca suficientemente representativo, y si no lo podemos conseguir esa noche o ese día, lo tenemos que reprogramar. La siguiente. En últimas, mucho de lo que les estoy diciendo está en nuestra página web. Si ustedes miran en la parte de arriba, hay un apartado que dice ciudadanía. Ahí en la ciudadanía hay varias carpetas que dicen, tal vez no se ve, pero se las voy a leer, que son las ETEs, promovemos la participación, gestión de conflicto de interés, impacto de la participación, campañas de comunicación y conceptos clave. Ahí tenemos algún desarrollo. Esta página también prometo que el año entrante va a estar mucho mejor, aunque hemos mejorado, pero hay material que les sirve. Entonces, en definitiva cada país tiene que mirar cómo se arregla. Hay cosas que son universales, pero cada país tiene sus acuerdos y ese es el derecho de los países. Autogobernarse, elegir sus gobernantes, mirar cómo se participa, mirar cómo se ajusta la participación social. Sin embargo, creemos que es un derecho y que la voz del paciente tiene que ser escuchada y que la voz del paciente tiene que tener la fuerza para ser emitida y que entre más unidos estén los pacientes, no haciendo colusión ni cosas de esas, pero entre más unidos estén los pacientes, más representatividad van a tener. Los pacientes son absolutamente fuertes, eso lo hemos entendido de a poco en Colombia. Los legisladores le tienen miedo a los pacientes, se los digo así. Incluso los ministerios le tienen miedo a los pacientes y tampoco hay que abusar de eso, hay que ser balanceado, porque así como uno tiene poder, los pacientes tienen poder, tienen que tener responsabilidades y ser muy balanceados. No pueden ser caprichosos, una cantidad de cosas que uno ve, que anoche también hablábamos, y que son de muchísimo valor. Yo espero que esto les sirva. Yo creo que más que decirles yo algo, los invito a revisar esto. Nosotros tenemos un grupo dedicado a esto en el instituto que queremos fortalecer más y que vamos a seguir trabajando y pues si esto sirve para algo, pues me doy por satisfecha. Muchas gracias.